Muy buenas noches, gracias por conectarse con nosotras este jueves 24 de abril, aquí en Dos con Todo. No sé tú, Dul, pero ya estoy lista yo para darles a ustedes las noticias más destacadas hasta esta hora de la noche. Son las 8:35 p.m. Ya me reactivé, andaba un poco así, pero ya me reactivé. Qué bueno, porque ya vamos a empezar, ya tienes que estar al 100. Bueno, hoy les vamos a hablar sobre lo que muestran las encuestas recientes en cuanto a la gestión de Donald Trump. Apenas cumplió 3 meses y no le ha ido nada bien, eso es lo que muestran los primeros datos. También les tenemos información sobre las reacciones que ha generado el asesinato de una madre buscadora integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Les daremos los detalles, cuál es la postura que también da el gobierno federal sobre este tema. ¿Y en el Con Todo? En el Con Todo les traemos una crónica legislativa respecto a lo acontecido esta mañana en la Comisión de Estudios Legislativos y también sobre temas de radio y cinematografía. Esto en torno a la propuesta de ley de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a este sector. Ojo, porque se quiere reformar todo este sector de telecomunicaciones y ya también incluyendo al Internet. Les hablaremos sobre los puntos cuestionados por los senadores. Entonces, una breve pausa y arrancamos, ya es jueves. Pues muy buenas noches de nueva cuenta, gracias por conectarse. A quienes se van sumando y nos van dejando sus comentarios, les agradecemos mucho, los vamos leyendo a lo largo de esa transmisión. Gracias también por dejarnos su me gusta, con eso llegamos a más personas. Y pues es jueves, Dul, jueves 24 de abril y tenemos bastante información. Y esperanza de otra vez tener una recaudación de superchats esta noche de jueves. ¿Por qué no? Porque es 24 de abril. Se vale soñar. Ayer soñé y cayó buena lanita, entonces bueno, gracias bien por su apoyo. No, sobre todo su compañía, entonces vámonos. Sí, vamos con la información. Bueno, el presidente de Estados Unidos ya ha quemado una parte de su ventaja en popularidad durante los últimos meses. Pasó de ser mayoritariamente aceptado a ser rechazado por un mayor número de estadounidenses. Varias encuestas de medios como del New York Times, se ha publicado reportajes que muestran pues una oposición al presidente, o Fox News, que es más afín a él, pues muestran que no le está yendo bien en las encuestas. Aunque los presidentes estadounidenses suelen asumir el cargo con un amplio apoyo que se desvanece con el tiempo, la aprobación de Trump ha caído ligeramente más rápido que la de sus predecesores. Trump comenzó su mandato con el segundo índice de aprobación más bajo para un presidente en la historia moderna. El único presidente reciente que comenzó en una peor posición fue Trump en su primera toma de posesión. Y hay datos bastante reveladores de cómo ha caído la popularidad de Donald Trump. Por ejemplo, el ponderado de encuestas de Real Clear Polling muestra que 46.1% de las y los estadounidenses aprueban a Trump, mientras que 51% lo rechaza. El dato de Fox News también es dramático. Un 44% de los ciudadanos dice aceptar a Trump, pero 55% lo rechaza. Y es importante hacer esta comparación porque Fox News es la empresa de medios en la que el presidente estadounidense confía más. Lo hemos visto pues más presente en este medio, en Fox News. Y la imagen que veíamos en pantalla nos muestra cómo ha bajado la popularidad de Donald Trump, al menos desde febrero. Sí, Simón, decías que es un ponderado
dabas el ejemplo de Fox News, que es un medio bastante afín a Donald Trump, o mejor dicho al revés, Trump es demasiado afín a Fox News. Y ahí está el opositor, digamos, la fuente del New York Times, pero en general el promedio de encuestas pues sí es un resultado parecido. Decías, empezó Trump en 20 de enero y quienes lo desaprobaban, un poquito más de 40%, 4 de cada 10 estadounidenses, pero pues pasa todo este tema de la guerra arancelaria de discurso a ya mayores detalles y implementación y primeros resultados y efectos ya en pérdidas en los mercados y en la pérdida de la fortaleza del dólar, y pues vemos cómo se acentúa este rechazo a muy temprano tiempo respecto a otros presidentes. Pero sin más, vamos a ver los detalles en este video que nos prepararon en la unidad multimedia y de investigación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atraviesa uno de sus peores momentos en términos de aceptación pública. Según encuestas de medios tanto afines como críticos, su índice de aprobación ha caído significativamente en los últimos meses. Hoy, una mayoría de estadounidenses desaprueba su gestión, lo que marca un punto de inflexión en su segundo mandato. Medios como Fox News, tradicionalmente aliados de Trump, registran una aprobación del 44% frente a un 55% de rechazo. La situación es similar en datos de Real Clear Polling, con 46.1% de aprobación y 51.6% de rechazo. La caída no solo es evidente, es transversal y alcanza también a medios como The New York Times, opositor histórico del presidente. La revista británica The Economist y la encuestadora YouGov confirman la tendencia. 44% aprueba a Trump, pero un 53% lo rechaza. Esta pérdida de respaldo, que ronda entre 9 y 11 puntos de diferencia según la fuente, refleja un desencanto sostenido en distintos sectores de la población estadounidense. Según el New York Times, Trump inició su segundo mandato con un 52% de aprobación, pero en cuestión de semanas cayó al 45%. Esta caída ha sido más veloz que la de sus antecesores, pese a que todos los presidentes suelen perder apoyo tras asumir el cargo. De hecho, solo Trump tuvo un índice más bajo al comenzar su primer mandato. Aunque el promedio de encuestas no señala causas específicas, la prensa coincide en que medidas como los aranceles globales, sus amenazas a aliados y la guerra comercial han impactado negativamente. Su llamado Día de la Liberación, marcado por la imposición de aranceles radicales, no generó un repunte en su apoyo, ni siquiera entre sus votantes más fieles. El entorno de Trump aplica una estrategia agresiva: reformar universidades, frenar la inmigración, reducir el gobierno federal y modificar el rol de los bufetes de abogados. Aunque muchas de estas acciones cumplen promesas de campaña, han despertado preocupación incluso entre sus simpatizantes. El descontento ha calado especialmente en el bloque independiente. Las encuestas de la Universidad de Quinnipiac revelan una fuerte caída en el respaldo entre votantes independientes. De 41% de aprobación en enero, bajó a solo 36% en abril. El rechazo creció al 58%. Incluso entre republicanos hay señales de desgaste, aunque más leves. La imagen de Trump ya no es inmune, ni siquiera dentro de su base. Pese al desplome en las encuestas, Trump se muestra confiado. Presume de avances en seguridad fronteriza, inversiones nacionales y nuevas negociaciones comerciales, incluyendo a China. Vamos a ganar dinero con todos y todos estarán contentos, dijo frente a la Casa Blanca. Sin embargo, los datos dicen otra cosa. Hoy, Trump está en números rojos. Bueno, y también tenemos información sobre cómo se ha preparado China ante las amenazas constantes de Donald Trump de imponer más aranceles a este país, aunque también les informábamos esta semana que ya el presidente estadounidense pues se pronunció
se refirió a China ya con un tono más conciliador. Aún así, les tenemos información que presenta el diario Wall Street Journal sobre qué es lo que está haciendo China para enfrentarse a Estados Unidos. Vamos a ver el siguiente video. Mientras el presidente Donald Trump intensifica su retórica comercial contra China, Pekín demuestra estar más que lista para un enfrentamiento prolongado. La estrategia del líder chino Xi Jinping no es una respuesta improvisada. Desde hace años ha diseñado un plan de resistencia económico y tecnológico para soportar el embate estadounidense y salir fortalecido. Según un reportaje de The New York Times, el verdadero as bajo la manga de China es su acelerada automatización industrial. Fábricas equipadas con inteligencia artificial y robots avanzados están reduciendo costos, mejorando la calidad y posicionando al país como un líder imbatible en manufactura, incluso bajo presiones arancelarias. Esta revolución tecnológica ofrece a Pekín una ventaja crítica en la guerra comercial. China no solo enfrenta los aranceles de Estados Unidos, también lidia con nuevas barreras comerciales impuestas por la Unión Europea y países emergentes como Brasil, India o Turquía. A pesar de este entorno hostil, su maquinaria industrial sigue operando con eficiencia gracias a políticas que combinan inversión estatal, innovación tecnológica y disciplina. La respuesta de Pekín va más allá de lo económico. En redes sociales, portavoces del gobierno han compartido imágenes de Mao Zedong durante la Guerra de Corea, reafirmando un mensaje nacionalista. Somos chinos, no nos rendiremos. Esta narrativa conecta el conflicto actual con una larga historia de resistencia frente a Occidente y fortalece el respaldo interno al Partido Comunista. Xi Jinping no improvisa. Desde la primera guerra comercial con Trump, ha reforzado su poder, eliminando límites de mandato y perfeccionando un sistema de control social y político sin precedentes. Bajo su liderazgo, China se ha entrenado para un pensamiento de escenarios extremos, preparándose para confrontaciones prolongadas con Estados Unidos y otras potencias occidentales. Aunque Trump ha endurecido los aranceles, también ha mostrado señales de querer negociar. Esta semana expresó su disposición a reducir los impuestos del 145% a productos chinos. Sin embargo, la Casa Blanca no ha sido clara sobre qué espera lograr en estas conversaciones. Cualquier avance sustancial requeriría que China modifique su modelo económico de raíz, algo poco probable bajo el mandato de Xi Jinping. Mientras la administración Trump lidia con divisiones internas y un sistema político volátil, Xi Jinping apuesta por la estabilidad. Ha llenado el alto mando del partido con expertos en propaganda y seguridad, y ha blindado al régimen frente a posibles disidencias. Esta diferencia de enfoque le da a China una ventaja organizacional significativa en cualquier negociación o conflicto prolongado. De acuerdo con el New York Times, China ya supera a países como Estados Unidos, Alemania o Japón en automatización industrial. Desde grandes fábricas de autos eléctricos hasta pequeños talleres clandestinos, los robots están transformando la producción en masa. Sin sindicatos independientes ni oposición política, el régimen ha eliminado los obstáculos que normalmente frenan la automatización en otras naciones. Justamente anoche decíamos la respuesta de China a Estados Unidos que estaba condicionando el diálogo precisamente con el presidente Donald Trump siempre y cuando le bajara a sus amenazas y también a sus chantajes. Bueno, pues continuará este capítulo China-Estados Unidos. Mientras tanto, queremos agradecer sus saludos, sus comentarios aquí en este chat completamente en vivo este jueves 24 de abril. Salvador García Pérez dice: buenas noches, Montserrat y a Dulce, llegando y dando like al mejor noticiero de la noche. De acuerdo con las tendencias de las encuestas, ¿cuál será el futuro de Trump? Es la pregunta. Bueno, pues ya mostrábamos el ponderado de encuestas, tanto afines como pues opositoras a la administración Trump.
como pues en promedio 5 de cada 10 estadounidenses a 3 meses de arrancado su mandato pues ya no está aprobando su forma de gobernar, sus políticas, todo este marco de guerra arancelaria. Raúl Ramírez nos saluda, Monse Dulce, también por acá el buen Gerardo Meléndez, a quien volvemos a agradecer el superchat, dice, esto es normal en Trump, ya le pasó la primera vez que estuvo de presidente, es decir, que luego aumentará su rechazo por su forma tan particular de gobernar. También ya llegó Tiguerón aquí al chat, a Luz Clara también, Carmen G. Y justo Gerardo Meléndez nos recordaba que en varios estados en Estados Unidos ya hay manifestaciones y de eso les informamos el lunes. Como el fin de semana se registraron distintas protestas en Estados Unidos, pues también estaban condenando las deportaciones sin debido proceso, también todas las decisiones que ha tomado Donald Trump y las amenazas constantes a universidades como Harvard. Y eso es pues parte de lo que ha pasado y que lleva a estos niveles bajos de aprobación de Trump. Y que contrasta también con inicios de enero, que muchos analistas decían que estaba gobernando sin contrapesos. Bueno, ya están despertando estos contrapesos. Bueno, si te parece, nos regresamos aquí a México porque hemos informado cómo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, pues ha encabezado diversas mesas con familiares que integran colectivos de víctimas de desaparición a nivel nacional. Esto con el fin último de que también consideren sus propuestas y sus observaciones para crear una ley en torno a pues investigar mejor las desapariciones en esta crisis precisamente de fosas clandestinas y demás a nivel nacional en el marco de la guerra contra el narcotráfico. Bueno, pues justamente el día de hoy en una de estas mesas que veíamos en imágenes en pantalla, pues se vio orillada a hablar sobre lo que ocurrió hoy, es decir, la madrugada de hoy, el asesinato de una madre buscadora más en Jalisco. La secretaria de Gobernación condenó el asesinato de la madre buscadora llamada María del Carmen Morales, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, es decir, el colectivo que en su momento dio el pitazo sobre el hallazgo de este rancho en Izaguirre, de este predio en Izaguirre, pero también en este ataque resultó asesinado su hijo, Jaime Daniel Ramírez Morales, de 26 años. Ella estaba buscando a uno de sus hijos, desaparecido desde hace unos meses, y también ahora resultó asesinado su otro hijo de 26 años. Estas son las palabras de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Solamente les pedí un momento para algo importante. Expresar nuestro más profundo pesar por el asesinato de la señora María del Carmen Morales, madre buscadora, y también de su hijo, Jaime Daniel Ramírez Morales. Condenamos, dijo la secretaria de Gobernación, condenamos enérgicamente estos hechos, reiteramos nuestro compromiso con la justicia y la lucha contra la impunidad, no solo en este caso, sino en todos aquellos que lastiman a las familias y a la sociedad. Esto lo dijo durante una de estas reuniones que han estado encabezando con fin de mejorar esta iniciativa legislativa en materia de desapariciones. Bueno, desde el día de hoy, la Fiscalía de Jalisco emitió un comunicado para informar que ya trabaja en la identificación de quienes agredieron esta madrugada al joven y su madre en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía local, el ataque se registró a las 11:30 del miércoles 23 de abril en el fraccionamiento Las Villas, cuando dos hombres llegaron en una motocicleta y agredieron primero directamente al joven de 26 años. Sin embargo, al tratar de defenderlo, también resultó herida a su madre de 43 años y ambos perdieron la vida. La Fiscalía de Jalisco en este comunicado está aclarando lo siguiente. No existen al momento elementos que indiquen que ello tenga relación con la actividad de su madre como integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, que además, reiterar, este colectivo es justo el que dio el pitazo sobre el hallazgo del predio en Tauchitlán. María del Carmen denunció la desaparición de otro de sus hijos, entonces de 19 años, desde el 1 de marzo del año 2024. Desde entonces, pues se integró a este colectivo de madres buscadoras. Fue asesinada anoche luego de querer defender a su hijo víctima de una agresión. Pues, Zul, esa es la información que tenemos. Y también hay ya hoy más datos
sobre los distintos bloqueos que se registraron en Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Así es, Mon. Hoy se le preguntó al respecto a la presidenta Claudia Sheinbaum respecto al registro de tráileres incendiados, bloqueos carreteros y también incendios de tiendas, incluyendo las famosas OXXO, en 3 estados clave, en Michoacán, en Jalisco y Guanajuato, una zona pues operada principalmente por el cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, ya se tiene información que sobre todo se concentró en Michoacán. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no se registraron como tal detenciones luego de estos bloqueos carreteros que ayer miércoles se registraron en Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Durante estos hechos violentos ya también las autoridades confirmaron que 2 policías perdieron la vida y además se registraron incendios de tráileres y locales comerciales. De todo esto se logró desactivar unas minas, estas famosas minas utilizadas por el narcotráfico, de acuerdo con el secretario de Seguridad. Bueno, por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no hubo detenciones. Fue realmente un conflicto entre 2 grupos. Se dio principalmente en Michoacán y ya se están haciendo todas las investigaciones. Además, la primera versión decía que había sido con un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas. Bueno, hoy la presidenta aclara que no estuvieron involucrados, al menos directamente, las fuerzas del Ejército ni elementos de la Guardia Nacional. Estamos viendo en pantalla pues justamente el registro de incendio de vehículos, de tráileres, de tiendas que derivó en la muerte de 2 policías y en la desactivación, la destrucción de minas en una zona donde opera el cártel Jalisco Nueva Generación. Por parte del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, él detalló que hubo 26 municipios de Michoacán afectados, así como localidades específicas en Guanajuato y también en Jalisco. Además, el secretario de Seguridad detalló que estos hechos incluyeron la quema de vehículos, ataques a tiendas y bloqueos que cobraron la vida de 2 policías. Después de lo sucedido, resalta que se lograron recuperar vialidades y estabilizar la situación en las entidades afectadas. Se reforzó la presencia del personal en estas áreas. Además, y esto es lo más importante, se aseguraron artefactos explosivos y la destrucción de minas utilizadas y atribuidas al crimen organizado. Solo como contexto, Mon, les decía, Michoacán, Jalisco y Guanajuato, zonas donde opera el cártel Jalisco Nueva Generación, se da en medio de que Nemesio Ceguera, alias El Mencho, fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, pues es el único líder fundador de un cártel que continúa prófugo de la justicia luego de la detención tanto del Chapo Guzmán como del Mayo Zambada, cofundadores del cártel de Sinaloa, y mientras los Mayitos y los Chapitos se disputan el territorio de Sinaloa. Pues, Zul, ¿qué te parece si vamos a una breve pausa y regresamos con el con todo que les preparamos el día de hoy? Hecho.
pronto, tiempo del centro de México esta noche de jueves 24 de abril. Gracias por continuar con nosotras. Vamos con todo, porque a lo largo de este día se ha hablado mucho sobre presunta censura, presunto intento de control de los medios de comunicación. Entonces les traemos la crónica de lo sucedido el día de hoy en comisiones en el Senado respecto a lo que dijeron los senadores. Vamos pues con todo. Bueno, pues como parte de varias iniciativas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya se tenía contemplado una ley a todo el sector de telecomunicaciones, incluyendo ya por los tiempos al Internet, a las plataformas digitales. Sin embargo, se atravesó esta serie de spots emitidos por el gobierno de Estados Unidos con contenido discriminatorio contra la población migratoria, de acuerdo con lo observado por CONAPRED, y entonces se agregó este tema de proponer la prohibición de spots extranjeros aquí en medios nacionales. Sin embargo, también hay ciertos detallitos que se dieron a conocer el día de hoy, luego de la publicación del dictamen de esta iniciativa de ley que se publicó anoche, por ahí de las 10 de la noche, y 12 horas después ya estaban sesionando en comisiones al respecto. Por eso se dijo mucho y se criticó mucho que ni siquiera habían leído la iniciativa de 300 páginas, pero ya estaban votando. Bueno, ¿cómo fueron las cosas, Mon? Esta mañana las comisiones de Radiodifusión, Televisión y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores pues sí aprobaron el dictamen que expide la ley en materia de telecomunicaciones enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Este dictamen, ojo, todavía falta bastante proceso legislativo. Primero tiene que subirse al Pleno del Senado el próximo lunes, se estima que esto ocurra. Si se aprueba en el Senado, se tiene que enviar a comisiones de diputados y luego en el Pleno de Diputados, donde pues hoy el diputado Ricardo Monreal esperaba que sí hubiera modificaciones por algunas observaciones que no le gustaron. Bueno, entre los puntos está prohibiendo precisamente la difusión de propaganda extranjera en medios de comunicación nacional luego de estos spots de la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos. También, ojo con esto, está creando ya a nivel Secretaría de Estado del Poder Ejecutivo la famosa Agencia de Transformación Digital, que en la Ciudad de México existía y estaba a cargo de José Merino, pero ahora a nivel federal también ya va a existir como Secretaría de Estado y también va a estar a cargo de José Merino, pues un funcionario bastante cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum desde que era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, esta ley le está otorgando la facultad de revisar y en su caso bloquear temporalmente los contenidos audiovisuales, incluyendo las plataformas digitales, esto de acuerdo con el artículo 109. Ahorita pasamos a los artículos, Mon. Bueno, les decía que desde que circuló el dictamen para expedir la ley anoche, como desde las 10, que todavía falta por subirse al Pleno, hubo señalamientos de posible censura, de posible control a medios de comunicación. De hecho, hace ratito estaba viendo que en X, antes Twitter, pues se hizo orgánicamente o no, trending topic, ley censura. Bueno, también las críticas estuvieron esta mañana, empezó como a las 10 de la mañana, antes del mediodía, críticas por parte de senadores del bloque opositor, precisamente sobre este artículo 109 que está intentando o está proponiendo bloquear temporalmente plataformas digitales, si así lo determina una sola institución, la Agencia de Transformación de José Merino. A ver si me puede ayudar justo Lluvia a proyectar precisamente este primer artículo 109, porque fue mencionado por más de uno de los senadores que estaba en contra de esto. Lo que les prende las alarmas es que la iniciativa como tal, que va a ser discutida y votada por legisladores, tanto senadores como diputados, le está echando pues la oportunidad o la bolita a esta agencia para que sea la agencia y no los legisladores los que emitan los lineamientos, es decir, los detalles de cómo y por qué se llegaría a bloquear una plataforma digital. Ahora, también aclaramos lo que veíamos hace un par de minutos. En sesión, los senadores interpretaron plataforma digital como redes sociales.
entiéndase YouTube, donde nos están viendo ahorita, entiéndase Twitter, antes X, Facebook y demás. Al menos de acuerdo con la interpretación de la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, no se trata de redes sociales como tal, sino de plataformas digitales como lo que podría entenderse de estas plataformas que no pagan impuestos. Así daba un ejemplo, ¿no? Estas famosas plataformas de ropa que no pagan impuestos, ahí sí podrían bloquearse. Bueno, de hecho muy temprano se habló al respecto. Sí, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si la reforma dará a su gobierno más facultades, dará facultades para censurar. Ella respondió refiriéndose específicamente a lo que corresponde a las plataformas digitales. Dijo que se trató de un error de redacción que tendría que corregirse. Vamos a escuchar qué planteó en la conferencia desde Palacio Nacional. Una buena parte de las atribuciones, y eso le corresponde también a la Secretaría de Economía, se concentra lo que era el IFT y la COFESE en un solo organismo que tiene una serie de competencias. Otra parte de lo que corresponde en esta materia se mantiene en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y otra parte se va a la Agencia Digital. Entonces, en esencia no hay grandes cambios, solo que cambia atribuciones que antes tenía, por ejemplo, SIZ y pasan a la agencia y algunos de estos temas. Y en ningún momento estamos planteando la censura, pues si estamos en contra de la censura. Entonces hay una redacción ahí que tiene que ver con plataformas digitales. En todo caso hay que corregir la propia redacción, pero tiene que ver que si hay sanción de alguna otra entidad por materia de seguridad, por materia de que no paga sus impuestos, por materia de otro tipo que comete alguna plataforma digital de violación de alguna otra ley, la agencia pues tiene atribución para avisarle a la plataforma que va a bajar, pero no tiene nada que ver con un contenido, con el contenido de las plataformas. No es jamás sería nuestra intención censurar, siempre hemos estado en contra de la censura. Bueno, pues justamente este comentario de la presidenta Claudia Sheinbaum se dio desde muy temprano el día de hoy, luego de que estuvo circulando el dictamen desde anoche. Y también desde que pues los medios que son los que directamente van a ser regulados si se aprueba esto, pues empezaron a publicar y prendieron las alarmas sobre esta supuesta censura y supuesto intento de control de medios. Bueno, para no prestar a interpretaciones, justamente el senador de Morena, José Antonio Álvarez Lima, quien es el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Senadores, se dio la tarea de leer parte del contenido de este dictamen, precisamente para que ustedes conozcan como tal de qué va esta ley al sector de telecomunicaciones. Vamos a escucharlo. Destacaré el contenido principal de la misma. Garantizará el desarrollo de los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Administrará el aspecto radioeléctrico de manera eficiente, equitativa y transparente. Buscará que los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión lleguen a todos los sectores públicos, privado, social, indígena y afromexicanos de la población. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social, que incluyan las comunidades indígenas y afromexicanas, de tal forma que los concesionarios puedan prestar todo tipo de servicios a través de sus redes. La ley establece un procedimiento que permite a los interesados expresar formalmente su intención de ocupar posiciones orbitales y sus frecuencias asociadas, conforme con las mejores prácticas internacionales. Los concesionarios podrán acceder a un descuento. Los concesionarios podrán acceder a un descuento sobre el monto total de las contribuciones por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico a cambio de obligaciones de cobertura social que determine la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Estos son algunos de los beneficios de la presente iniciativa. Para concluir,
quiero hablar de un tema reciente y que es de gran importancia. El presente dictamen contempla la prohibición de propaganda política e ideología extranjera. Los concesionarios que operen servicios de radiodifusión, televisión o audio restringido dentro del país no podrán, repito, no podrán difundir mensajes propagandísticos de carácter político, ideológico, comercial o de cualquier otra índole proveniente de gobiernos o entidades extranjeras, salvo aquellas relacionadas con la promoción turística y cultural. Asimismo, queda prohibido que gobiernos extranjeros hagan uso de los medios de comunicación nacionales para intervenir en los asuntos internos del país. Concluyo. México necesita una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la cual debe regular y garantizar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico para que llegue a todos los sectores de la población sin excepciones ni barreras socioeconómicas. Bueno, mucho foco se ha puesto en precisamente la propuesta de prohibir estos spots luego de la lluvia de estas publicaciones, tanto en medios como en YouTube, en torno a Estados Unidos y en un discurso en contra de la población migrante. Pero ojo, porque antes de que esto ocurriera ya se estaba cocinando esta ley y la raíz de esta ley, la carnita, es la creación de esta famosa Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que es la que va a sustituir a IFETEL. El IFETEL, este órgano autónomo creado pues justamente durante el peñismo y que pues al igual que está ocurriendo por ejemplo con los trabajadores del ex-INAI, ex-Coneval y demás, pues va a generar una serie de trabajadores en suspenso de qué va a suceder con ellos. Bueno, durante esta sesión que duró unas 2 horas, se habló precisamente de IFETEL, porque algunos lo mencionaban como un órgano autónomo, a diferencia de esta agencia que responde directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum. De hecho, pues quien va a estar a cargo, José Merino, Pepe Merino, pues son muy cercanos. Pero el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón, que él estuvo también presente cuando se discutió y aprobó la reforma de telecomunicaciones en tiempos de Peña Nieto en 2014, pues aseguró que dentro del IFETEL había comisionados a modo que precisamente beneficiaban a los dueños de estas empresas de telecomunicaciones. Bueno, escuchemos ahora a la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales. Es importante escucharla porque justamente ella fue la presidenta de la comisión en esta materia cuando se discutió en su momento la reforma de telecomunicaciones de 2014 en tiempos de Peña Nieto. Ella lo que primero criticó fue precisamente que en ese tiempo sí se abrieron a Parlamento abierto, hubo varios foros, incluyendo opiniones pues de los propios concesionarios, entiéndase empresas de medios de comunicación. En ese entonces no estaban tan fuertes pues los youtuberos, las plataformas digitales. Bueno, no, las redes sociales, porque plataformas digitales entiéndase de otra manera. Y también fue de las que más criticó que, aunque es un dictamen de 300 páginas, que incluso el senador Ricardo Anaya mostró para que se viera realmente pues su contenido, que además es técnico, un poco complicado de entender, lo calificó como un albazo legislativo. Pero vamos a escuchar justamente cuando habla y alerta sobre el contenido del artículo 109 en torno a bloquear plataformas digitales. Y quiero referirme también al impacto en la regulación, sobre todo de las redes sociales. Me parece que es un tema donde debemos de poner especial atención. Es importante porque el artículo 109 de esta ley se refiere a las plataformas digitales y a las redes sociales. A través de este artículo, lo que se pretende es otorgar atribuciones justo a la Agencia de Transformación Digital para bloquear, y hago énfasis en la palabra que plantea, bloquear las redes sociales en el país conforme a los lineamientos que la misma agencia emita. Esto es, en cualquier idioma que le quieran llamar, pues es un claro asalto a las redes sociales, es un claro asalto a la libertad de expresión en redes sociales. Es sumamente peligroso porque la misma agencia va a emitir los lineamientos y la misma agencia es la que va a decidir qué redes sociales bloquear y qué redes sociales no bloquear. Y los antecedentes que conocemos más parecidos a esta propuesta pues fueron los que se vivieron en el 2024 en Venezuela y en Brasil, que no entro en detalles, pero que han sido discutidos
ellos han sido conocidos por todos los aquí presentes. Me parece que es muy importante. Bueno, aquí Alina Castro se refiere a la senadora Alejandra Barrales. Ella solo sabe de dinero y departamentos en Miami. Ese es el problema con estos senadores de oposición. Si bien pueden traer argumentos fidedignos, pues traen también sus antecedentes de corrupción y demás. Bueno, otro ejemplo es justamente el senador de Acción Nacional, Ricardo Anaya, coordinador ya de esta bancada del PAN. Bueno, entre los puntos que más llamó la atención de su intervención fue cuando habla de este famoso artículo constitucional que supuestamente fue borrado de la ley en el sexenio de Peña Nieto, donde precisamente este supuesto artículo quitaba la prohibición precisamente de propaganda extranjera. Bueno, él asegura y retó a sus compañeros senadores que le dijeran qué artículo era, porque al parecer no existe ese artículo. Y también dijo que al final de cuentas, de los 286 artículos que están planteando esta iniciativa de ley, solo 3 de ellos, el 185, el 201 y el 210, plantean como tal esta prohibición de publicidad contratada por gobiernos extranjeros. Bueno, así lo dijo esta mañana. ¿Cuál es la versión mexicana de este truco, de esta trampa que tiene 3 pasos? Pues paso 1, identificar un problema. Y claro que había un problema, una bola de anuncios racistas, discriminatorios, que el sinvergüenza de Trump decidió venir a pautar a nuestro país y que se estuvieron difundiendo en la televisión durante partidos de fútbol. Es real el problema y claro que estamos en contra de esas basuras de anuncios. Nunca vamos a aceptar que a una migrante o a un migrante le digan criminal. Para nosotros quien migra es un héroe, es una heroína. Pero ahí viene el paso 2, la manipulación de la información. Y entonces el régimen inventó 2 grandes mentiras. La primera es: no podemos quitar los anuncios. Estamos invadidos por los spots de Trump, entonces ni modo, aunque no lo hayan leído, vótenlo con los ojos cerrados. Hay que pasar esta ley, porque con esta ley vamos a poder quitar los anuncios de Trump. Primera mentira, que no podían quitar los anuncios. Y segunda, que porque los gobiernos perversos de antes borraron un artículo que estaba vigente desde 1960, pero que en 2014 alguien lo borró. A ver, las 2 cosas son falsas. Si no podían quitar los anuncios, entonces que alguien me explique por qué ya ni siquiera están al aire los dichosos anuncios, de los cuales ustedes siguen hablando aquí en su discurso. Ya no están al aire la basura de anuncios que había mandado pagar Donald Trump. Segundo, no existe ese artículo que dicen que se borró. Es más, les dono mi tiempo. ¿Quién de aquí nos lee el famoso artículo que estaba vigente desde 1960 y que los malos gobiernos de antes borraron? ¿Alguien léalo? ¿Nadie? ¿Dónde está el artículo? Porque todas lo han estado repite y repite, incluyendo la presidenta. Es que borraron un artículo. ¿Cuál artículo? ¿Saben por qué no lo van a encontrar? Porque no existe. Ya me leí la ley completa. Lo que hay es una referencia, ni siquiera a publicidad, a programación. No tiene nada que ver con lo que hoy estamos discutiendo. Y segundo, claro que tenían elementos para quitar esas porquerías de spots. Ya no están al aire. Ahí está el 33 constitucional, está el 2, el 256 fracción 9 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, está el 5 fracción segunda de la Ley de Seguridad Nacional. Entonces están mintiendo. No es cierto que urgía sacar esto por la emergencia de que nos invadieron los spots de Trump. Y además, miren, de los 283 artículos que hay aquí, ¿saben cuántos hacen referencia a publicidad contratada por gobiernos extranjeros? De los 283, 3 artículos, el 185, el 201 y el 210. Pues hubieran mandado una iniciativa, con gusto se las votábamos a favor, con esos 3 artículos. Pero es una mentira, es una farsa, es una manipulación.
Hace rato aquí en el chat en vivo Gerardo Meléndez estaba planteando que pues desde muy temprano y como escuchamos hace un rato la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no se trata de bloquear las redes sociales como se estaba interpretando aquí en la discusión, en la sesión de las comisiones de los senadores. Sin embargo, también le contestaba que pues ya vimos un caso, me refiero a la reforma contra el nepotismo, en que la presidenta mandó algo en su iniciativa y al final se aprobó algo distinto y hasta la fecha en la ley dice algo distinto a lo propuesto por la presidenta, aunque ya después vino la intervención de Morena para decir que de todas formas desde Morena lo van a prohibir. Pero ojo, porque justamente hay que insistir en ver este artículo 109. De momento en el dictamen, esta es la propuesta y se habla de un bloqueo temporal a plataformas digitales, no en tiendas y redes sociales, pero sí ya internet, y que no lo van a decidir cómo y por qué los legisladores en esta propia iniciativa, en esta propia normativa, sino la propia agencia que corresponde al Poder Ejecutivo. Ya no es un órgano autónomo como lo era el IFETEL, el extinto IFETEL. ¿Por qué digo esto? Porque justamente Manuel Añorbe, mejor conocido como Mañorbe, coordinador de senadores del PRI, muy cercano a Alejandro Moreno, dirigente del PRI, aprovecha este tipo de, ¿cómo dijo la presidenta? Errores en redacción, para lanzar esta interpretación. Dice, si a alguien en el Poder Ejecutivo no le gusta una crítica en redes, un portal incómodo o un canal informativo rebelde, de hecho hasta en la discusión sí se menciona latinos, puede desaparecer con un clic, así de fácil, así de peligroso. Decía, por eso no les gusta lo que dice Broso, latinos y demás. Entonces justamente están aprovechando este concepto de bloqueo temporal dejado al libre albedrío de la agencia de Pepe Merino para hacer ya estas interpretaciones. Bueno, en contrario a su compañero de bancada, la senadora priista Claudia Anaya sí se fue a los detalles técnicos. Ella observó que precisamente esta iniciativa de ley podría recaer en violaciones a el TEMEC por el tema de la competitividad, ya que más allá del tema del artículo 109, ella aborda otra propuesta de esta iniciativa de ley, que es que el Estado provea de Internet. Sin más, vamos a escuchar su explicación. Todo aquello que tiene que ver con restricciones normativas, bloqueos de plataformas digitales, debiera estar establecido claramente en la ley, no en cualquier normativa, no en cualquier disposición que salga por orden administrativo en cualquier momento de la agencia digital. Estamos entregando facultades que pertenecen al Poder Legislativo y francamente no comparto que nos desprendamos de nuestras facultades, que las entreguemos y que dejemos sin desprotección a las audiencias. Se quieren apropiar de ser parte de uno de los proveedores de Internet cuando son dueños de la infraestructura. Esto va a generar una distorsión en el mercado, afecta la libre competencia, violenta el artículo 6 del 28 de la Constitución y violenta 30 tratados internacionales. Yo sé que Trump ya puso de moda andar violentando los tratados internacionales. México lo que más le conviene es mantenerse en el orden, y más cuando estamos ahorita queriendo fortalecer relaciones con otros países de Asia, de Europa. No podemos caer en las mismas violaciones que está Trump efectuando al estar violentando constantemente el Tratado de Libre Comercio. No solamente tenemos el TEMEC, tenemos muchos otros tratados internacionales en donde nos comprometimos a dar condiciones de igualdad para competir en este país. Y si nosotros vamos a ser un proveedor del Internet teniendo la infraestructura, no vamos a estar participando en condiciones de igualdad, estamos participando subsidiados. Bueno, pues esto no es libre competencia. Bueno, además del bloque opositor, obviamente los integrantes de Morena defendieron esta propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a reformar el sector de telecomunicaciones, crear a nivel Secretaría de Estado esta agencia de transformación digital y prohibir la propaganda extranjera en medios y en Internet. Dos participaciones, la primera del senador Miguel Pavel Velázquez. Él de plano ironizó con que los argumentos de la oposición siempre son decir que los de Morena son comunistas, y dice, ya solo hace falta que somos comunistas y que nos comemos a los niños crudos. Pero más allá de esta ironía, dijo que también lo que ha observado en el Senado es que sistemáticamente la oposición está contra el fortalecimiento del Estado Nacional, en este caso pues justamente que también sea proveedor de Internet
y que como tal absorba pues todas las facultades para regular el comportamiento de los medios de comunicación, que nos incluimos. Finalmente, el senador de Morena, pero también líder sindical, Alfonso Cepeda Salas, fue de los pocos que habló pues apelando a la memoria, es decir, a lo que pasaba hace bastantes décadas, cuando pues se veía pues todo un duopolio televisivo, cuando se veía el famoso cuarto poder, y cuando sí, de acuerdo con este senador, había una censura a los medios críticos o los pocos medios críticos que existían hace unas décadas. Entonces vamos a escucharlo. Es increíble la memoria tan corta que tenemos. Creo que tradicionalmente estábamos acostumbrados a que el cuarto poder estuviera al servicio del presidente de la República en turno, y era un pecado atroz y era perseguido aquel medio de comunicación que se atrevía a contradecir las políticas implementadas por la presidencia de la República en su momento. Nunca, como en el sexenio anterior y como en el actual, ha habido disposición y apertura para la crítica y para que quienes quieren denostar el trabajo y los proyectos y los programas de gobierno del presidente anterior y de la actual presidenta lo puedan hacer sin temor a la represión ni a la censura, como aquí se ha dicho. La censura existió durante mucho tiempo, y yo insisto, no por nada existía ese famoso cuarto poder que afortunadamente se ha ido desvaneciendo. Bueno, gracias por sus comentarios respecto a esto acontecido en las comisiones del Senado en torno al sector de telecomunicaciones. Y ya para pasarle la voz a Amon, con las voces de las ONGs también advirtiendo sobre este contenido. Esto fue en Senado, insisto, falta todavía el lunes por la tarde que suba al Pleno del Senado, se discuta y se apruebe o con modificaciones o no. Pero en el lado de la Cámara de Diputados, precisamente el día de hoy se le preguntó en una rueda de prensa al presidente de la Jucopo, coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, qué pensaba de este contenido, qué sabor de boca le dejaba, le preguntaron textualmente así. Él dijo que se va a esperar a que el Senado haga lo suyo para pues justamente ya dar como tal su opinión, pero sí adelantó que habló con senadores para pues manifestarle que tuvieran ojo con algunos puntos y que él espera que sí haya modificaciones en medio de estos señalamientos de presunta censura, de presunto intento de control, ya incluso a nivel digital. Sí, Dul, y ya hablabas de estas críticas de parte de organizaciones civiles. Bueno, la redacción actual de esta ley ha sido cuestionada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales, porque alerta que podría llevar a una restricción extrema a la libertad de expresión en Internet sin la necesidad de una orden judicial que determine que un contenido o una acción es ilegal y de la gravedad para justificar esta medida. Es decir, que lo que estaba planteando esta red es que bloquear plataformas digitales enteras es una medida extrema, dice, semejante al cierre de una estación de radio y de televisión. Pero lo que nos llamó la atención es que cuestiona que tal como está ahora la ley, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones podrá expedir los lineamientos para el registro de usuarios del servicio móvil, que estará a cargo de los concesionarios y, en su caso, autorizados de dicho servicio, y será de observancia obligatoria. Eso es lo que establece la ley. ¿Y qué entendemos por esto? Pues que tendría esta agencia la facultad de crear un registro similar al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que ya en 2022 fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que también señala esta Red en Defensa de los Derechos Digitales es que la ley de telecomunicaciones que se está discutiendo no indica a qué se refiere este registro de usuarios del servicio móvil, pero sí le da facultades a la agencia para permitir a las autoridades la consulta de este registro. Por eso es que están llamando la atención particularmente sobre esta cuestión de la agencia encargada, la Agencia de Transformación Digital. Y
específicamente sobre la asignación de espectro radioeléctrico, la organización Artículo 19 alertó de la incidencia que podría tener el Poder Ejecutivo, así lo planteó en un comunicado, para otorgar concesiones bajo consideraciones políticas y no de interés público, permitiendo retirar concesiones a aquellos medios de comunicación independientes y críticos bajo argumentos subjetivos. En un comunicado, la organización Artículo 19 expuso lo siguiente: las modificaciones también impedirían que se reconozcan los derechos colectivos sobre el espectro radioeléctrico ni la propiedad comunal sobre la infraestructura instalada en territorios indígenas. Aunado a ello, no se reconoce explícitamente el derecho a la comunicación con pertinencia cultural y lingüística para pueblos indígenas. De esto ya habían alertado varios colectivos y radios comunitarios. Este 22 de abril, 19 organizaciones y radios comunitarios de distintas partes del país e indígenas del país denunciaron que los diputados federales los excluyeron de un foro que se convocó este 22 de abril para revisar la ley de radiodifusión y telecomunicaciones y hacer propuestas. Por ello, pidieron desde esta semana que se les abra espacios para un diálogo directo y permanente a las comunidades indígenas y afromexicanas. Entonces, en conclusión, sí coinciden tanto senadores como organizaciones civiles como Red, que lleva años defendiendo derechos digitales, Artículo 19 y demás, en que se necesita escuchar más voces más allá de los dueños de medios de comunicación para enriquecer esta iniciativa y no caer en pues medidas extremas como cerrar una estación de radio y televisión, que sería el equivalente a bloquear plataformas digitales, de acuerdo con Red, o con estar creando padrones de usuarios con datos sensibles, que ya había sido en su momento declarado inconstitucional. Sí, me dices que coinciden en esto legisladores e incluso hasta de Morena, porque hace unos minutos escuchábamos aquí la entrevista con el senador de Morena, Javier Corral, que hicieron los periodistas, y pues sí, él reconoce que acelerar esta discusión de la Ley Federal de Telecomunicaciones pues también está dando pie a que desde la oposición se estén difundiendo mentiras o engaños. Entonces, pues sí, en eso coinciden, en que hay que discutir ampliamente esta iniciativa. Dice Omar, muchas versiones, pero ¿quién dice la verdad? Pues el dictamen de 300 páginas que está ya en la página del Senado, y que por acá decían que lo metieran en el chat GPT para ver el resumen. Pero justamente a partir de este dictamen hay muchísimas interpretaciones y muchas advertencias, y al final el lunes veremos qué tanto ha sido escuchado estas advertencias por parte de senadores, porque ya va a subir al pleno, ya no solo va a ser un tema de comisiones, y todavía falta lo que decidan agregar y discutir los diputados. Entonces va para largo, pues se habla otra vez de intento de regular Internet como en 2014. En 2014 yo recuerdo que también hubo bastante resistencia, precisamente por tratarse de libertad de expresión, etcétera, pero pues una década después vuelve esto. Es momento ya de pasar a la sección de al cierre, en este ya jueves 24 de abril, iba a decir lunes, ay no, que Dios no quiera. Y un tema pues que prende las alarmas, porque otra vez hay un accidente en un evento de entretenimiento organizado por pues estas empresas también ya bajo la lupa. Pues sí, Dul, esta es la información que tenemos preparada para ustedes aquí al cierre. Sí, pues decías que otra vez se prenden las alertas, porque 3 personas resultaron heridas después de que una estructura provisional de gradas colapsó la noche del miércoles 23 de abril durante un concierto que ofreció el cantante español Quevedo en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México. Lo que se ha reportado desde la noche del miércoles es que un tablón de madera de la grada que se había instalado para extender el aforo del Palacio de los Deportes cayó. Resultaron heridas 2 mujeres de 24 y 18 años de edad y un joven de 15 años. Lo que se ha reportado es que la altura aproximada desde donde cayeron es de 2 metros.
Las personas lesionadas fueron atendidas por personal médico y de seguridad privada. Esto es lo que informó la organizadora OCESA a través de un comunicado. También señaló que las personas fueron trasladadas a un hospital para ser evaluadas y después dadas de alta sin lesiones graves. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, habló sobre este tema. Dijo que ya saben del incidente y que se trabajará en un mecanismo para asegurar que se lleven a cabo las revisiones correspondientes por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en los lugares concesionados donde se realizan eventos masivos y así evitar pues más accidentes. Esto es lo que planteó la jefa de gobierno de la Ciudad de México. El asunto del Palacio de los Deportes, hoy lo vimos en el Gabinete de Seguridad. Nuestra Secretaría de Protección Civil está viendo este asunto. Eso implica, después de lo acontecido, que todos los espacios concesionados pasen a una revisión estricta de protección civil por sí mismos. Órale. Y eso, pues sí, Dul, llamaba la atención porque hace apenas 2 semanas, pues les informábamos también aquí de lo que ocurrió en el Festival La Ceremonia, ¿no? Y cómo estas negligencias, pues llevaron a la muerte de los fotoperiodistas Berenice y Miguel. Sí, apenas esta semana la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, pues ya informó que los avances ya identificaron a 4 empresas responsables y incluyendo la concesionaria, la que tiene la concesión del Parque Bicentenario y la de el festival como tal de música, pero sí me llama la atención que entonces a partir de estos casos por lo menos ya estén hablando las autoridades de que sí es necesario pasar a una revisión estricta de todos los concesionados, porque son espacios que tienen un montón de interés económico por parte de empresas al grado de que ya no se llaman por ejemplo, Foro Sol, sino ahora ya se llaman con el nombre de la marca. Sí, pues a ver, estamos ahí al pendientes de qué más se habla sobre sobre estos temas y de la revisión en estos espacios concesionados. También hay otra información con la que nos vamos a despedir el día de hoy. Este 24 de abril se cumplieron 18 años desde que la Ciudad de México despenalizó el aborto hasta las 12 primeras semanas de gestación. Es importante porque fue la primera entidad en hacerlo y marcó un referente a nivel nacional para reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Para conmemorar esta fecha, colectivas y activistas se reunieron esta mañana en el Ángel de la Independencia. ¿Qué tan importante ha sido la despenalización del aborto acá en la Ciudad de México? Les voy a dar unos datos de la Secretaría de Salud. Desde abril del 2007, 292,000 mujeres y personas gestantes han accedido a este procedimiento sin que se registre una sola muerte materna. El 68% son residentes de la Ciudad de México, el 28% del Estado de México y el resto de otros estados. Por eso también es tan importante, como está despenalizado acá en la ciudad y es gratuito, pues vienen mujeres de distintas entidades a abortar aquí en la capital. En cuanto al rango de edad, los datos de la Secretaría de Salud muestran que el 40% de las mujeres atendidas en estos años tienen entre el 18 y 24 años de edad, el 5% son adolescentes y 30% de quienes acudieron a abortar son trabajadoras remuneradas y otro 30% se dedican al trabajo del hogar. Una de las exigencias que hicieron hoy las manifestantes fue eliminar tal cual el delito de aborto en el Código Penal de aquí de la Ciudad de México. Les habíamos hablado aquí en este espacio sobre una iniciativa que ya se había presentado en el Congreso local en octubre del 2024, que no avanzó, fue aplazada, no tiene todavía una fecha para discusión, y en esa ocasión legisladores de Morena dijeron que estarían esperando tener más consenso político pues para avanzar en esta iniciativa. Pero pues eso es lo que hoy exponen, hoy celebran colectivas y activistas, 18 años desde que la Ciudad de México despenalizó el aborto. Pues ahí estamos, te quería decir con una buena noticia y así está. La otra mejor noticia es que mañana ya es viernes. Gracias a Bianca Estrada en producción, nos ayudó a resolverle una duda a Eder Martínez sobre esta ley de tiempo para poder no solo las madres sino los padres tener tiempo para maternar a sus recién nacidos. Todavía no está vigente porque falta que sea aprobada por el Pleno del Senado. Gracias a Bianca por respondernos esto. Y a Lluvia Hernández también acá anda en operaciones con todo. Mon también con todo.
y yo me reactivé con todo y nos vemos mañana.